Hola, muy buenas tardes para los que seguís estos encuentros de Gastronómica Live desde Europa. Muy buenos días para los que lo hacéis desde América, que nos consta que sois muchísimos, de casi todos los países de América Latina. Estamos esta tarde con uno de los cocineros más personales y singulares que en las últimas 2 décadas han aparecido y se han consolidado en el panorama de la cocina española y en la cocina internacional. Hablamos de Ricard Camarena, un hombre que ha dado, sobre todo en los últimos 15 años, una muestra increíble de cómo puede ser la evolución de un cocinero, que empezó con otra vocación de la que hablaremos a continuación y que ha terminado en la cocina como creativo e indiscutible, pero también ya convertido en un hombre de negocios con una empresa que lleva a medias con su mujer, que yo creo que por eso va bien, además, y que tienen ya un montón de marcas, un montón de empleados. Hablamos del gran restaurante Ricard Camarena, que se mudó creo que ya hace un par de años a Bombas Gens, antes en una ubicación previa, ahora en ese mix de una antigua zona industrial convertida en museo, pero también otro tipo de formatos como el Canalla Bistrot, el Central Bar, centrado en el producto del mercado central de Valencia, habitual, y otros más. En los últimos años, Ricard ha dado, digamos, al resto de sus compañeros un par de ideas fuerza que son absolutamente relevantes. Una tiene que ver con la utilización del producto local y sobre todo con el modo en el que él se ha puesto manos a la obra a utilizarlo de un modo que ahora nos contará a continuación muy intensivo. Frente a ese pequeño tótem que ha sido hablar de producto local, ese mantra del que todo el mundo habla como si fuera lo más fácil para justificar el trabajo en un restaurante, él se puso manos a la obra y frente a esos proyectos que nos llegaban hace 10, 12 años de pequeños huertos en las terrazas de Brooklyn, él se ha puesto a trabajar con los profesionales, con algunos profesionales que ahora son sus socios, y a cultivar los productos que necesita para sus restaurantes a un nivel de alta calidad y de un modo intensivo. Es decir, zapatero a tus zapatos, el cocinero cocina, el agricultor saca los productos que en común han decidido. Ricard estudió en la Escuela de Cocina de Valencia y empezó trabajando en el bar de las piscinas de su pueblo. De ahí ha dado saltos hacia lo más grande, sin salir de su territorio valenciano, en Arrop, en Gandía, después en Valencia, y ahora ya pues está digamos, en ese estrellato de los grandes cocineros que han demostrado casi todo. Falta algún brillo en su chaquetilla, que esperemos que se lo den pronto porque se lo merece desde hace muchos años. Ricard fue también cocinero revelación en Madrid Fusión al principio, creo que 2005-2006. Ha sido mejor jefe de cocina también 2006. Y en este momento pues vamos a empezar una charla con él en la que vamos a tratar de decir y de desvelar las verdades sobre el producto local y lo que realmente no es tan cierto y la gente no sabe, para que dejemos de engañarnos. Empezamos con un par de preguntas fáciles para que se relaje, y la primera que le voy a hacer es una de estas que se hace porque él seguro tiene una respuesta brillante ya pensada, porque se lo han preguntado 50 veces, y es: ¿en qué se parece la trompeta y la cocina? Bueno, buenas tardes a todos, espero que os encontréis bien. La trompeta y la cocina, creo que lo único que se parece es que cuando está caliente tienes que soplar, es lo único, ¿sabes? No se me ocurre nada más. La trompeta y la cocina son dos cosas que son incompatibles porque ambas necesitan de mucha dedicación. Yo al final decidí que prefería ser un cocinero que un trompetista. Al final había que decidirse por un bando u otro y elegir de la cocina. Imagínate en alguno de los trompetistas del mundo del jazz. Te digo tres. ¿A quién crees que se puede parecer más? No sé si te gustan todo, pero entiendo que alguno de ellos sí, el modo en que tú cocinas. Miles Davis, Chet Baker, Wynton Marsalis. ¿O a quién te hubiera gustado parecerte de haber sido trompetista? Me hubiera gustado. Chet Baker, bueno, me gustan los tres. Además, es que son tres de mis favoritos.
Me gustan los tres y posiblemente la cocina que yo hago sería más parecida a Chet Baker, a lo mejor. Pero al final es una cocina que pretende ser aparentemente fácil y resultona, pero que la complejidad siempre está detrás. O sobre todo es como de apariencia muy fácil, pero intentamos que los sabores vayan abriéndose paulatinamente y al final que generen complejidad en la boca, ¿no? Yo creo que con la música de Chet Baker pasa, pero aunque también pasa con la de Wynton Marsalis. Uh-huh. Eres un hombre de acción en cuanto te sueltan, te vemos trabajando de un modo incansable en algo que te gusta todo el tiempo, pero también eres uno de los más reflexivos. Y en este tiempo has estado, entre comillas, encerrado, tus manos han podido hacer menos cosas, tu cabeza ha pensado más. ¿Cuál es el mayor cambio de tu pensamiento desde que has estado encerrado en tu casa por el COVID? ¿Qué pensabas antes y qué ahora piensas distinto? ¿Hay algo que ya no sea lo mismo que antes? Sí, muchas cosas, ¿no? O sea, al final yo creo que este tiempo me ha servido en definitiva para reafirmar muchas cosas que ya sabía y para darme cuenta de que muchas de las cosas que pensaba me siguen valiendo y eso es importante, ¿no? Cuando realmente pasa algo tan importante en la vida de alguien, en la vida de todos nosotros, como ha pasado con el COVID, eh, siempre parece que tengas que reinventarte. Siempre piensas que tienes que cambiarlo todo o estás tentado a intentar generar una grandísima revolución porque como ha cambiado tanto la vida, parece que el camino que llevabas de repente ya no va a ser válido. Bueno, pues yo estoy convencido de que lo que estaba haciendo en su inmensa mayoría antes del COVID creo que me va a servir para arrancar después de que nos dejen arrancar. Quiero decir, no voy a intentar reinventar mi cocina ni en ninguno de los locales y simplemente voy a intentar adaptar los locales a las circunstancias que vamos a estar obligados todos, pero ni voy a reinventar mi manera de cocinar, ni de plantear los platos, ni de manejar mi equipo, ni de relacionarme con proveedores, porque aunque ha cambiado todo, yo estoy muy convencido de lo que estaba haciendo antes y eso ha sido de alguna manera para mí una reafirmación, ¿no? De que a lo mejor antes pues no estaba bien encaminado o sí que estaba bien encaminado, pero es que ahora sí costando, lo quiero decir. Pienso en que el camino que teníamos era bueno y pienso que evidentemente con los cambios naturales y con la evolución natural, pero simplemente por el paso del tiempo, porque al final las propuestas evolucionan, pues vamos a seguir en lo que estábamos. Uh-huh. Decíamos antes que se ha venido planteando el uso de la palabra sostenibilidad en los últimos años, de la palabra producto, de la palabra territorio, a partir de un tipo de cocina que ha sido la que se ha, digamos, instalado como la mainstream en el mundo, como la más reconocida a partir de los cambios que se van sucediendo, ¿no? Ya se dejó de hablar de fusión y de repente empezamos a hablar de territorios y empezamos a hablar de sostenibilidad, con todos los extremos, desde el kilómetro cero hasta planteamientos aún más radicales que lo acaban llevando a cuestiones casi políticas y nacionalistas, ¿no? Como está ocurriendo en Rusia. En todo esto, también desde que estamos dentro del COVID hay un montón de personas que están tratando de hacer ver que el único camino para salir adelante es de nuevo el regreso a la naturaleza, es el uso del producto local, los productores, con todo lo que eso conlleva. Ahí a mí me consta que tú sobre eso haces una reflexión bastante interesante que rompe alguno de estos tópicos y que sitúa en su justo lugar las verdades de lo que se puede hacer con el producto local. No sé, a partir de aquí cuéntanos un poco cómo son tus reflexiones. Luego sí me gustaría hablar también de las relaciones entre un productor, un agricultor y un cocinero de alta cocina como eres tú. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo habéis llegado a entenderos como socios? ¿Y cómo ha cambiado también ese rol? Pero si quieres primero hablemos de este mantra que parece de, ¿no? Mientras cocines producto local, todo se va a arreglar y todo va a ir bien. Sí, sí, bueno, esto, mira, yo pienso que con el producto local
producto local, es que producto local es un término muy vago, ¿no? O sea, yo a lo mejor nos tendríamos que referir más bien a los productos de pequeños productores, ¿no? Más que a un producto local, porque producto local, ¿cuán grande es el radio para extender esa localidad del producto, ¿no? Yo creo que está pasando un poquito lo que en su momento pasaría con la cocina que se estaba generando en el Bulli, ¿no? Pienso que lo importante primero, la primera reflexión es, tienes que hacer algo que esté en concordancia con tus valores, porque cualquier camino que elijas, sea el de usar producto local, el de usar productos, te va a exigir muchas veces tomar decisiones que a lo mejor son complicadas de tomar y, por lo tanto, la única manera de regirlas va a ser por tus valores, porque en el momento que entras en contradicciones, pues ya es complicado justificar ciertas cosas, ¿no? Lo que quiero decir, el tema del producto local, parece que ahora mismo el que después del COVID no trabaje con producto local va a ser un pringao. Y no tiene por qué. Yo quiero decir, lo del producto local es algo que lo tienes en tu ADN o te lo crees y has hecho bandera de ello, o muchas veces es un camino bastante incómodo. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces estamos muy acostumbrados a una red de suministros infalible que alimentan las cartas. Yo he sido de alguna manera prisionero de eso, ¿no? De tener una carta que estaba sujeta a una referencia y yo solo tenía que coger el teléfono, descolgarlo y decir, quiero 5 kilos de esto para mañana. El proveedor ya me los traía de donde fuera. Quiero decir, no había yo no tenía un apego a un producto determinado, sino a un nombre en una carta. Quiero decir, si yo quería lubina. Me daba igual de dónde me la trajera. Lo que quiero decir, cuando estableces una relación con los productores locales, no se puede establecer desde el paradigma de que son unos proveedores, porque yo al principio lo hice así y era un sufrimiento, vamos, continuo. ¿Por qué? Pues porque de repente muchos días el producto ese que estabas esperando no llegaba, o muchos otros días esperabas que llegaran 5 kilos de algo y llegaban 25. Quiero decir, yo llamaba al agricultor y decía, Tony, ¿qué está pasando aquí? Te he pedido un cajón. Che, Ricard, pero es que la tierra ha sacado 3 y ¿qué hago con el resto, no? Quiero decir, al principio fueron tiempos confusos hasta que entendimos el rol que debíamos de tener para que esa relación fructificara. Primera y principal, la relación, como todas las relaciones en el mundo, solo pueden fructificar cuando son de conveniencia común, es decir, a todo el mundo le interesa. Ricardo. Y todas las partes... ¿Perdona? Que te he cortado una pregunta. ¿Cuándo y cómo decidiste que ibas a contactar con Tony o con uno de los proveedores locales? Luego ya hablaremos de él en concreto. ¿Cuándo decidiste eso en lugar de decir, soy Ricard Camarena, tengo muchos negocios, me va bien, voy a tener mi propia huerta y voy a producir lo que necesito? ¿Cuándo decidiste que no iba a ser así, que iba a ser, como han hecho otros muchos cocineros, incluso algunos de los más vanguardistas que empezaron con estos proyectos? Estoy pensando en Dan Barber en Estados Unidos, que ha sido uno de los que más influencia ha generado con sus planteamientos y con sus libros. Él decide crear su propia granja y servir los productos de su granja. Pero Ricard Camarena dice, no, yo no voy a hacer esto. Yo voy a asociarme o voy a trabajar con un agricultor profesional y le voy a convencer de llegar a un acuerdo que no sé de qué naturaleza económica es. No sé si sobre eso quieres explicarnos. ¿Cómo decides eso? Que tú no vas a tener tu huerta, sino que vas a tener un socio agricultor o varios. Básicamente porque siempre entendí que lo que estaba buscando desde hacía muchos años era un producto que me enamorara. Yo también tengo que retraerme un poquito y pensar que yo vengo de una familia que teníamos un pequeño supermercado en el pueblo, un pueblo pequeñito de donde soy que se llama Bart. Yo he acompañado cientos de veces a mi padre y a mi abuelo al mercado de abastos por la madrugada a comprar y bueno, he tenido que elegir melones, sandías, alcachofas, cardos, ciruelas, y porque me enseñaron a elegirlos y a saber de la calidad del producto. Me di cuenta, y de eso no me di cuenta hasta que empecé a estudiar cocina, de que yo sabía más de producto que incluso muchos de los profesores que tenía,
porque me habían parido con ese producto, a distinguir qué era bueno, qué era malo, qué era de temporada, cómo se distinguía algo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía esa quimera dentro, ¿no? Y siempre que volvía al supermercado del pueblo de mi hermano, en este caso, siempre decía, jolín, es que las verduras que tú tienes me cuestan de encontrar en una red comercial normal, ¿no? Bueno, entonces, en ese momento que ya tenía el run run, también tenía claro que yo lo que quería era una fortaleza, no quería tener una debilidad. Quiero decir, yo quería conseguir un producto bueno, fresco, natural, llegado diariamente, ¿no? Porque sí que soy muy consciente de que lo que marca la diferencia es un producto que prácticamente no toca cámara o que tiene muy poquitas horas desde que se recolecta hasta que se puede comer. Eso es magia pura. Lo tenemos clarísimo en los pescados y los mariscos y parece que con la verdura nos hemos acostumbrado a que una verdura pueda dormir días, incluso semanas en la nevera sin que pase nada. Pasa muchísimo, evidentemente. Entonces era consciente de que yo no sabía suficiente de agricultura, ni quería saber, ni quería que me restara más energía de la necesaria. Al revés, lo que quería era aprovecharme de las circunstancias de poder tener un grandísimo producto. Entonces, al final, yo cuando tengo un problema en la cámara frigorífica llamo al técnico, no miro un tutorial en YouTube. Bueno, estos días sí que lo he mirado un poquito en casa, pero no miro un tutorial para arreglar mi cámara, porque el tiempo que voy a dedicar yo creo que tiene más validez gestionando mi equipo o aportando mi parte creativa en las cámaras de los platos. Por lo tanto, entendí que tenía que buscar un especialista. Y salió la relación con Tony porque me había estado ofreciendo producto muchas veces solo alcachofas y yo no había sabido encontrar la manera de usarlo. ¿Por qué? Porque estaba muy acostumbrado a trabajar con un proveedor que le hacía una lista de la compra y me traía 50 productos diferentes. Y él me quería vender alcachofa solo y yo no veía la gracia, entonces solo tenía un restaurante gastronómico, de tener un solo proveedor para un solo producto. Lo veía una pérdida de tiempo, ¿no? Pero bueno, se encendió una pequeña bombilla y le llamé un día porque le conté un poquito el proyecto, ¿no? Le conté que lo que quería era alguien a mi lado que me ayudara a tener el mejor producto y que de alguna manera poder defender ese producto en los restaurantes. Es decir, la relación con Tony es, Tony, tú haz el producto mejor que sepas, yo te iré marcando cuándo lo quiero, en qué fase de crecimiento, porque está clarísimo que todas las fases de crecimiento dan lugar a productos totalmente diferentes, amparados bajo el mismo nombre, y tú cóbramelo al precio que te interese para que siempre que te diga vamos, tú ni te lo pienses. Ya me encargaré yo de poder defender ese producto en mis restaurantes y de justificar el precio, porque al final es una cuestión de aporte de valor, ¿no? Entonces, esa es la relación que tenemos con Tony. Tony siempre se encarga de hacer lo que yo sé que no voy a poder encontrar en el mercado. Tal vez porque no existe. Tal vez porque plantar brócoli para recolectar solo el tallo espigado del brócoli, que son las flores que nacen, pues evidentemente tiene sentido si yo estoy dispuesto a pagar por una flor de brócoli lo que pagaría por un brócoli o por un puñado de flores de brócoli. Pero claro, no hay mercado para eso. ¿Qué sucede? Que los pequeños productores, el problema que tienen es que no tienen acceso a una red de comercialización estándar, afortunadamente también por otra parte. Y eso hace que la relación de dependencia que puedas tener con un productor y sobre todo la continuidad del producto, muchas veces para la gente que no se acaba de enganchar a ese producto, que no está enamorada de ese producto, no sea convincente. Porque estamos acostumbrados a estar en un mundo donde lo queremos todo ya y enseguida, y siempre igual, y con la misma calidad. No, al final el problema también del producto que llega es que muchas veces es irregular y necesita de la complicidad de una persona que entiende ese producto para saber que a lo mejor con la receta estándar que lo estás tratando todos los días no te va a servir, porque ha venido más grande, porque ha venido más pequeño, o más maduro, o menos, o tal vez viene con menos carga de azúcar, o muy subido de azúcar y por lo tanto la receta que estabas aplicando la tienes que bajar. Y eso al final requiere de mucha sensibilidad, pero sobre todo de mucha dedicación. Y aquí pasa otra cosa, que esto te atrapa y cuando te atrapa estás muerto, porque ya no sabes trabajar de otra manera. Y bueno, es una parte que a considerar. ¿Tú te atreverías a hacer casi así, a modo profesoral, un listado de qué te da ese producto y a cambio qué te exige? O sea, cuando tienes ese producto en tu mano, tú eres consciente de que vas a tener qué ventajas.
1, 2, 3, 4, y a cambio, ¿a qué tienes que estar dispuesto a darle a ese producto para que la relación funcione? Vale, mira, para mí la ventaja es sentirme parte de algo. Esa es la primera ventaja. Para mí es un orgullo poder haber puesto mi granito de arena para que la huerta valenciana tenga más nombre ahora que hace 8 o 9 años cuando empezamos la relación con Toni. Yo ver la cara de Toni cuando viene a comer al restaurante y le invito a probar lo que estamos haciendo con sus... Porque llora, Toni llora, es una persona emocional y llora de alegría cuando ve ese producto. Para mí eso me paga todo el dinero del mundo. También para ver lo orgulloso que se siente él de ser agricultor constantemente. Quiero decir, ha pasado muchos años donde casi ha tenido que renegar de su profesión, donde no se veía bien tratado, donde tenía que ir explicando por ahí que su productor... Hay que tener en cuenta que Toni fue de los primeros agricultores que se dedicó a plantar en ecológico en la huerta valenciana y solo lo hacía para exportar a Alemania. Era un avanzado a su tiempo, pero tuvo que desistir porque estaba inmerso en un mercado que no le protegía, que no le pertenecía, en un mercado estándar donde cuando tú dices, traigo este producto, lo primero que te preguntan es el precio. Y en ese momento, pues Toni estaba como desencantado. Para mí, ser partícipe de eso es algo precioso. Esa es una parte, ¿no? El sentido de pertenencia, el sentido de que lo que hacemos puede impactar en nuestro entorno más inmediato. Y eso es algo que ahora, bajo mi punto de vista, más que nunca tiene sentido. Si todo el aporte de valor que podemos hacer nosotros, lo podemos hacer en nuestro alrededor, ahora tiene más sentido que nunca, porque nuestros clientes, ahora más que nunca, va a ser nuestro alrededor. Yo siempre digo que en el último año y medio se ha hablado más valenciano en mi restaurante de 2 estrellas Michelin que en los últimos 20 años o en los últimos 15 años de restaurante gastronómico. Y yo creo que es porque la sociedad de alguna manera nos está devolviendo lo que nosotros estamos también intentando dar, ¿no? Ese apego al producto, ese apego a una economía circular que impacte cercanamente. Y vamos, esa es la parte como moral y la parte de pertenencia y orgullo, pero después hay una cuestión meramente objetiva, que es la calidad intrínseca del producto, no tiene absolutamente nada que ver. Pero por una cuestión de frecuencia de recolección, es que Toni me trae la verdura diariamente. Es que a veces le tenemos que esperar y a veces nos enfadamos. Toni, tío, que llegas tarde. ¿Qué? Ricardo, es que me he metido hasta las rodillas de fango para cogerte esto. Quiero decirte, tiene a veces cosas para un cocinero, porque también los cocineros, por la manera que tenemos de ser, como llevan muchos años diciéndonos lo guapos que somos, lo maravillosos, que somos la leche, pues a veces nos lo llegamos a creer, ¿no? Y pensamos que somos los artífices de que las cosas salgan como salen, que somos unos artistas, etcétera. A nosotros la relación con Toni, la relación con la huerta y la relación con el producto nos ha servido también para relativizar sobre todo la importancia de nuestro trabajo. Y para darnos cuenta que muchas veces estamos sometidos a cosas mucho mayores que nosotros, que es ese producto, porque hemos generado una relación de dependencia total y ahora mismo somos conscientes, después de mucho tiempo, de que nuestro trabajo solo es entender ese producto, saber a veces tener un ejercicio de contención para no meter la mano más de lo necesario porque el producto casi ya ha venido terminado. Es decir, solo necesita que lo entendamos, lo escuchemos y lo respetemos. Y eso para un cocinero, pues a veces también te pone en una situación comprometida, ¿no? Porque a todos nos gusta dejar nuestra impronta e intentar llegar un poquito más allá. Pero a veces, ya te digo, simplemente es un ejercicio de contención lo que es necesario. Te van 2 preguntas seguidas. Una es del público, de los asistentes, plantean qué requisitos sanitarios se exigen para un restaurante poder tratar directamente con los, en este caso con los agricultores, si existe algún requisito extra o no. Y yo sí quería hacerte otra pregunta. ¿Es toda esa filosofía que tú estás experimentando y desarrollando en el restaurante Ricard Camarena, pero que de alguna manera, bueno, va permeando en tus otros proyectos, ¿no? Más allá de lo que tiene que ver con el mundo
de la huerta. Es decir, esa filosofía, ¿qué pasa cuando llega a otro tipo de productos, como los pescados o como las carnes? ¿Ha encontrado el modo de aplicarse o de extenderse? ¿O estás trabajando en ello? ¿O cómo lo imaginas? Vale, respecto a la primera pregunta, el producto llega a tu casa salido de la tierra. Los únicos requisitos es que el agricultor que te los trae esté dado de alta en su actividad y evidentemente tenga un registro como lo tiene cualquier proveedor o cualquier trabajador en otro campo y en otra faceta. Después, los que tenemos que tener requisitos somos nosotros a la hora de saber tratar el producto, limpiarlo, desinfectarlo. Vamos, pero como cualquier otro producto, aunque te venga en un blister con papel de celofán. Creo que la manera de trabajarlo es exactamente la misma. Eso por una parte. Y por la otra, la verdad es que a día de hoy nuestra propuesta realmente está muy enfocada en verduras, frutas y poca cosa más. Quiero decir, evidentemente te puedes comer gambas, cigalas, etcétera, pero para mí la singularidad del producto la busco en la parte vegetal. La parte proteica me interesa, pero realmente me ha costado muchísimo encontrar ese Tony en los otros ámbitos. Quiero decirte, vamos a lonja, hemos estado un año yendo a lonja de Cullera 2-3 veces por semana. Casi me obliga a ir personalmente porque si no, no tengo ese feedback que puedo tener con Tony, que realmente lo que hace es lo que yo le digo, mira, quiero este producto, este y este y este para el año que viene, ¿crees que será posible? Sí, no, vamos a hacer pruebas. Y luego yo solo tengo que ir a testar cómo va el producto, en qué momento lo quiero, si me interesa más la raíz que el tallo, si me interesa más la hoja que el fruto. En el pescado, evidentemente, y en el marisco tenemos ventaja porque tenemos unas lonjas buenas, pero hasta ahora no he encontrado esa capacidad de interacción que puedo tener con la agricultura, porque la agricultura al final son decisiones que vas tomando, que vas plasmando con unos resultados X. El tema del pescado, el marisco, incluso carnes, etcétera, es algo mucho más casuístico, ¿no? Y es algo casi que de azar, ¿no? Es decir, que tiren la red, que salga y con eso vamos a ver lo que hacemos, ¿no? Es un poco más complicado ese tema. Uh-huh. ¿Hasta qué punto crees que has desarrollado tu teoría, tu filosofía? ¿Crees que está encontrando ya la madurez o sientes que hay borbotones de ideas y que el camino solo se ha iniciado? Esta sería una pregunta. Y segundo, ¿tú eres consciente de que todo este trabajo que estás haciendo está influyendo un montón de jóvenes a tu alrededor y no tan cerca ya? Bueno, yo creo que la madurez es algo que siempre está a nuestro alcance, pero que nunca alcanzamos, porque es como, es algo que la propia evolución implica muchas veces pues que las cosas se ven más lejanas, es decir, como no es un punto concreto y ni son unas coordenadas, esa madurez siempre va evolucionando y siempre piensas que hay muchas más cosas que te pueden dar. Como ejemplo, llevo 8 años cultivando alcachofas con Tony y este año, a finales de febrero, descubrimos un subproducto de la alcachofa que vamos a intentar trabajar el año que viene. Que mira que voy al campo, paseo, arranco, pruebo, pues nunca me había fijado. Es decir, tu mirada, la capacidad que tienes de ver las cosas desde diferentes ángulos también va evolucionando con el paso del tiempo. Y a lo mejor algo que mirabas de manera insignificante, llega un momento en que lo ves con unos ojos diferentes y realmente redescubres cosas que para ti eran totalmente diferentes. Lo que quiero decir con esto, que espero y deseo que esta relación me dé todavía muchísimas alegrías, porque de hecho, ahora y más que nunca, en nuestro caso, es nuestra mejor herramienta y creo que nos va a hacer ser más conscientes de lo necesario que es ahora mismo impactar cerca, no lejos, como estaba comentando antes. Y por otra parte, y contesto rápidamente a la otra pregunta, evidentemente todo esto no se hace con la idea de dar ejemplo a nadie ni de dar lecciones, pero evidentemente sí que soy consciente de la responsabilidad que tenemos muchas veces porque
porque como yo me he fijado muchas veces con otros cocineros, entiendo que puede haber ahora chicos más jóvenes que se fijen en lo que hacemos nosotros. Y evidentemente eso implica que hay que tener mucha responsabilidad con los mensajes que lanzas y mucha coherencia también, simplemente para poder vivir un poco más tranquilo. Aquí no sabemos si es porque te has contagiado ya de la cultura de los agricultores o no, pero no nos has dicho cuál es la parte de la alcachofa. Y hay varias personas preguntando, ¿cuál es? ¿Es la flor? ¿Cuál es? ¿Es la flor? ¿Es secreto que no se desvelará o No, nos no, lo no. puedes contar? Fíjate, son unas alcachofas que si las pillo aquí, porque la alcachofa nada más nace. Si estábamos trabajando antes con alcachofas del tamaño de 1 euro, este año hemos estado, bueno, por una casualidad, me fijé en la flor, en la alcachofa cuando nace, cuando es un embrión, es que está oculta, está dentro de una especie de vaina. Y esa vaina con la alcachofa es algo mágico. Creo que tengo una foto aquí, como estamos en casa, y creo que me lo puedo permitir, para que veáis el tamaño de esto. Estoy haciendo spoiler, porque era algo que pensábamos sacar este año en marzo, pero claro, en marzo ha pasado algo más importante que la alcachofa, y es que ha venido el amigo coronavirus y nos ha fastidiado la cosa. Pero era algo precioso, pero precioso solo por el hecho de que después de tantas veces, no sé si se puede ver. Esas son las Sí. vainas fritas. Son del tamaño de un garbanzo, no más allá. Del tamaño de un garbanzo son. Los tallos, que normalmente amargan mucho, cuando son súper tiernos, tienen un sabor increíble. Es el poder emocionarte de algo que siempre lo has tenido al lado y es casi como que lo acabas de descubrir de nuevo. Yo tengo una tendencia en todo lo que tiene que ver con lo culinario a dejarme llevar por el hedonismo, y te iba a preguntar de aroma, texturas, montajes imaginarios, pero alguien también pregunta por el mundo de la salud y te voy a hacer esa pregunta en torno a, estamos consumiendo cada vez más vegetales, al menos en los restaurantes. ¿Esto cómo se conecta en tu pensamiento? ¿Tiene algo que ver con tratar de dar de comer más sano a la gente o al final es una circunstancia que se produce, pero tú piensas más desde un punto de vista culinario, en sabor, en lo que aporta desde un punto de vista gastronómico? ¿Cuánto te importa que sea más saludable o menos? Es toda una evolución, ¿no? Es toda una evolución personal y un estado también de conexión entre lo que tú eres, lo que ves y lo que quieres proyectar, ¿no? Para mí, primero es que creo en la singularidad del mundo vegetal como por excelencia, porque entre un rape y una merluza hay mucha diferencia, pero entre una coliflor y un pimiento parecen de planetas diferentes, quiero decir, y así con cada una de las verduras, tienen una personalidad arrolladora. Pero después es cierto que yo soy una persona que, bueno, yo he sido gordo toda mi vida. Yo llegué a pesar 125 kilos y he perdido 50 y pico kilos en 20 años intentando cambiar mi manera de comer, mis hábitos de consumo y todo, y evidentemente eso te influye mucho también, el cómo te sientes y el cómo proyectas eso a la hora de cocinar. Es imprescindible que esté íntimamente ligado. Yo también hace mucho tiempo que mis menús intenté que cada vez fueran más ligeros. Es súper importante que cuando alguien, ya que están regidos por la dictadura de un menú, ¿no? Para mí es súper importante que cuando alguien salga de mi casa salga con la sensación de que ha comido mucho, bien, pero que está ligero, que ese día va a poder dormir o va a poder cenar por la noche, ¿no? Evidentemente sería un absurdo pensar que la alimentación no es súper importante en cómo nos sentimos las personas. Creo que es una evidencia y que es algo que nadie pone en duda, es la gasolina que tomamos, ¿no? Y evidentemente creo que como prescriptores que somos de productos, de comida, pues evidentemente tenemos que ser coherentes con nuestras creencias también. Uh-huh. Ricard, vamos a seguir hablando de aromas y de sabores y de caldos ahora, pero quería explicar a nuestros vecinos, compañeros de tarde, de tertulia, que en la página tienen las preguntas que van formulando. En el centro aparece una
una opción alternativa donde pone encuestas. Allí hemos subido un par de encuestas que solo a modo tentativo después pues utilizaremos para saber cuál es la opinión generalizada de los que estamos aquí en torno al producto, que tiene que ver con la calidad y lo que tiene que ver también con la posible utilización. Lo digo para que en un segundo, entre que Ricard contesta una pregunta, yo digo alguna tontería y la siguiente respuesta justo en la tontería, pueden echar un vistazo y contestarlas. Y ahora sí que vamos a seguir cambiando un poco de tercio. Hemos hablado digamos, de todo lo que hay antes de entrar en la cocina. Curiosamente, hemos hablado mucho de producto, de productores, de relaciones humanas, lo cual ya es bastante singular en un encuentro de cocina donde casi siempre uno empieza hablando ya con la mise en place terminada, ¿no? Ricard, además de todo eso que hemos contado, es un tipo que ha trabajado en profundidad y de un modo muy sistemático el trabajo en torno al sabor y sobre todo en torno al aroma. Y bueno, muchos de los que estáis aquí estabais hablando de su trabajo en torno a los caldos. Yo tengo que deciros que este es uno de los libros de cocina que me ha parecido más interesante, y eso que ahora se publican muchos, donde hay más verdad y con más sentido expresado. Aquí hay cocineros que los podríamos clasificar en un juego divertido, los del sabor, digamos, los más intelectuales, los del aroma. Tú te consideras, creo, siempre has hablado un poco que para ti el sabor es la clave. ¿Cómo influye en el sabor, en esa percepción organoléptica, el tema de los aromas que tanto trabajaste o has trabajado en el mundo de los caldos respecto a todo lo que tiene que ver con texturas, los montajes, y luego hablamos de los imaginarios y de la ideología? Bueno, está la parte evidentemente subjetiva, que es la parte que podamos tener a la hora de ensamblar esos sabores, pero hay cosas totalmente objetivas. Una es, empezaremos por la calidad intrínseca del producto y habla de su frescura. O sea, cómo pierde la vida el producto una vez lo sacas de la tierra es algo que es asombroso. O sea, si tienes la capacidad de probar una zanahoria hoy recién sacada de la tierra y dentro de una semana y eres capaz de retener ese sabor en tu memoria, te darás cuenta que no tiene nada que ver. Con el tema de los caldos pasa exactamente lo mismo, pero con el tema de las elaboraciones, de cómo intentar impactar en el paladar sin recurrir a reducciones, a potencia, sino a intensidad, que son cosas diferentes. Creo que ahí está la clave de que las cocinas sean interesantes, complejas, pero también elegantes y potentes a la vez. Quiero decir, esa mezcla es la que persigo en mi cocina, y para eso, evidentemente, hay que tener clarísimo que si hablamos de sabor, lo primero que tenemos que hablar es de aromas. Y evidentemente, porque cuando estamos resfriados y no olemos a nada, no tenemos capacidad para detectar ningún tipo de sabor, ¿no? En ese aspecto, yo lo que he intentado siempre, también consciente de que la saturación del paladar es uno de los principales enemigos que tenemos los cocineros, es buscar una cocina que sea fragante, que tenga toques ácidos y que ayude y que sea estimulante sobre todo, porque en el momento en que el paladar se siente a que hemos recurrido muchas veces a una cocina demasiado potente, demasiado llevada al extremo, con carga de sal, con carga de azúcar, con carga de grasa, con poca nitidez, con poca acidez. Lo primero que hace tu paladar es decirle a tu cerebro que por ahí ya no pasa nada más. Así que el primer hartazgo y la primera sensación de saciedad no sucede en el estómago, sucede en el paladar. Por lo tanto, yo soy muy consciente, o intento serlo, de que necesito recurrir a esa manera de cocinar que permita que el cliente siempre tenga ganas de un poquito más. Es como el glutamato monosódico carnosino. En mi caso es la acidez, el frescor y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para que eso suceda. Has hablado de texturas, evidentemente. Para mí es muy importante intercalar texturas que sean muy diferentes, pero que sean invisibles y que sea la boca el que las detecte. ¿Por qué? Porque tendemos muchísimo a engullir, no a masticar. Y evidentemente donde tenemos la capacidad de asimilar sabores es en el paladar, porque el paladar lo que hace es actuar como una caja de resonancia. Y para que eso suceda tenemos que masticar. Y si tú intercalas texturas, tu lengua detecta cosas en la boca que no sabe lo que son y el cerebro quiere saberlo.
Y la única manera que tiene de averiguarlo es decirle, a ver, mastica, a ver qué es eso. Y en el acto de masticar es donde se está produciendo esa amplificación, esa explosión de carga aromática que entra vía retronasal y donde realmente podemos amplificar los sabores. Es todo un juego, pero no es ningún juego, es entender qué es lo que sucede para poder proyectar un poquito la cocina que queremos hacer. Para mí es algo vital. ¿Tú podrías explicar brevemente cómo son las técnicas básicas que has utilizado de modo generalizado para hacer esa extracción de sabores y de aromas lo más intensos posibles en todo ese proyecto de los caldos tan presentes en tu cocina? Sí, bueno, partiendo del silogismo de que el aroma es sabor, y de que cuando hacemos un caldo, todo lo que desprenda el caldo hacia arriba es aroma que estamos perdiendo, el silogismo nos lleva a que es pérdida de sabor, ¿no? Por lo tanto, lo que busco es un entorno donde las cocciones sean lo más rápidas posibles, se hagan en un entorno donde haya la menor evaporación de aromas posible y eso nos lleva a una olla express. Pero también está el segundo paso, ¿no? Y es entender que todos los seres vivos estamos compuestos por una cantidad de humedad brutal. Agua, grasa, que cuando se cocina se licua, y colágeno, que cuando se cocina se licua también. Son líquidos que nos componen. Y esos líquidos, vamos a ver, el agua que tengo yo dentro será un agua que sabe Ricard Camarena, imagino, ¿no? Como el agua que tiene una ternera dentro o una merluza o una gamba. Por ese planteamiento lo que quiero siempre es extraer el líquido que tiene el producto dentro por una parte, hacerlo de la manera más rápida posible y hacerlo en un entorno donde pierda la menor cantidad de aromas posible porque así no voy a perder sabor. Y hacer ese proceso tantas veces como haga falta si soy consciente de que la oxidación y la pérdida de sabor de los caldos, aunque estén tapados dentro de una nevera, ocurre y se acelera de una manera importantísima. Esos son grandes paradigmas que dan lugar un poco al razonamiento que yo uso para crear los caldos y las salsas y las emulsiones que hacemos. Una derivada más, Ricard. Vuelvo a... Que me harías preguntas fáciles, Benjamín? Joder, Y no eso es muy están siendo... fácil. Bueno, pero tú eres un chico de matrícula, te las sabes todas. Estaba pensando que una de las derivadas del producto hemos visto que la utilización de partes que hasta ahora ni siquiera habíamos pensado que eran comestibles. A menudo uno de los elementos que se pone encima de la mesa cuando surgen ideas como los de la sostenibilidad es el aprovechamiento total del producto o el máximo del producto, ¿no? Antes hablábamos de Dan Barber, me ha vuelto a venir a la cabeza con su proyecto Wasted, con la utilización de pieles de los pescados y las hojas y todo lo que eran desperdicios para cocinar de nuevo, ¿no? En un ejercicio, yo creo que más político que culinario, pero en un ejercicio público de defender el aprovechamiento total de los productos. ¿Hasta qué punto crees que esto puede ser interesante? Depende qué tipo de restaurantes o no, o es una quimera, o al final crees que es un camino también que debería explorarse. Es un camino interesante, te lo digo por experiencia porque llevamos como inmersos en él casi un año, ¿no? Decidimos que tenía poco interés estar promoviendo una economía circular con impacto cercano y después solo aprovechar la parte o sea, como la capa de oro del producto, ¿no? Que cuando acabábamos el día muchas veces las bolsas de basura estaban llenas de restos vegetales, ¿no? Y al final decidimos que en el momento en que se había decidido ya que el producto era esto y lo otro era un residuo, a partir de ahí decidimos poner en marcha otro tipo de visión, ¿no? Vale, y a partir de aquí, ¿qué más podría hacer? Y no es una cuestión de aprovechamiento tampoco solo, ¿eh? Es una cuestión de que muchas veces, como esa parte ya no te la has planteado, tu creatividad llega hasta ahí. Pero es que a partir de ahí es cuando realmente empieza la creatividad, porque estás viendo un producto que no te habías planteado nunca. Estás viendo ese producto en un estado que siempre había estado en la basura, por lo tanto nunca lo has tenido en tu ideario. Nos hemos dado cuenta que durante este año hemos desarrollado muchísimas cosas, muchas que no han valido para nada, ciertamente, pero muchas otras muy interesantes, y es porque hemos podido cambiar el paradigma creativo, hemos podido ver algo que no lo teníamos
en cuenta, hemos tenido en consideración una parte del producto que para nosotros no era válida. Y a partir de ahí lo que hemos abierto es el espectro a la hora de calificar y de valorar qué es válido y qué no es válido, ¿no? Y bueno, han salido cosas bonitas, interesantes, sobre todo por el mensaje que tienen dentro, ¿no? Que le estás dando valor a algo que en un momento dado ya no tenía. A veces es cierto que los procesos que pones en marcha no son rentables a nivel económico, pero buscas la rentabilidad por otra parte, ¿no? Por la de sentir que ese camino que has iniciado, pues de repente tiene un poquito más de sentido, es un poquito más coherente y de alguna manera estás optimizando esos recursos que somos conscientes de que son muy escasos y ahora más que nunca. Uh-huh. Llevamos ya 45 minutos de charla, aunque ya has aprobado el examen a las oposiciones, ya vas a poder ser funcionario de esto, no te preocupes, pero ahora las últimas preguntillas van a ser ya para subir nota para la matrícula de honor. No, vamos a ir a un tema que no es el que queremos centrar todos estos encuentros de Gastronómica Live, porque de eso ya se habla mucho en otras partes, pero sí creo que la experiencia de tus negocios y de cuáles son tus pensamientos respecto a cómo los vas a reflotar y a poner en marcha, no se lo podemos hurtar a todos los contertulios, asistentes, vecinos que tenemos en este café de la tarde o de la mañana. Entonces sí me gustaría, sin entrar en temas que no te parezca bien, hablar un poco sobre cuál es tu filosofía en este momento respecto a la apertura después del COVID, o cómo lo estás formulando, si tienes fechas, si trabajas con distintos planteamientos para unos formatos de restaurante más casual o para el gastronómico. Es decir, en torno a todo esto, ¿qué nos podrías contar? Yo si quieres te voy preguntando temas concretos, pero te dejo que te explayes. Vale, yo en un contexto general y como definición, ¿no? Estamos en una encrucijada. Primero, entre la necesidad y las ganas que tenemos de sentirnos útiles para la sociedad y para la economía de este país y, evidentemente, para todo nuestro equipo, que están en una situación precaria ahora mismo. Si ya cobramos mal los que nos dedicamos a esto, pues ahora en un 70%, pues ya imagínate. Y claro, un 70% de un sueldo base, pero un sueldo de responsabilidad en una situación que es inaceptable. Estamos debatidos entre ahí y entre también la certeza de que llegar pronto ahora mismo es una tragedia casi, porque, por ejemplo, hoy mismo hemos sabido cuál es el resultado de sacar a una persona de un ERTE, ¿no? Y cómo impacta eso, porque hay gente que ha salido de ERTEs la semana pasada sin saber hacia dónde íbamos. Y hemos ido hacia un escenario donde sacar a gente de un ERTE supone que el resto de las personas que están en el ERTE ya no están bonificadas en la Seguridad Social. Es decir, estamos asumiendo responsabilidades sin saberlo y estamos asumiendo por la valentía, ¿no? Muchas veces nos convertimos en enemigos de nosotros mismos y de nuestras organizaciones. Así que yo he mantenido este tiempo un pensamiento como de cautela, de paciencia, el que gana es el que resiste, porque realmente veo que la situación es tan ambigua, es tan cambiante y ofrece tantas vulnerabilidades a las empresas y, por lo tanto, a mis colaboradores, porque si yo no soy coherente y no acierto bien en las decisiones, estoy poniendo en riesgo el trabajo de las 100 personas que están trabajando con nosotros, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, que ese es el entorno un poco general de todo, evidentemente cada uno de nuestros locales tiene una singularidad que lo hace diferente al otro, ¿no? Por ejemplo, el sitio donde realmente entiendo que podríamos llenar a diario y estaría hasta la bandera, al final será el sitio que a lo mejor tenemos que abrir en último lugar, que es el bar que tenemos en el Mercado Central. Es una barra que está pensada para que esté atestada, para que la gente se empuje, que meta el codo para hacer sitio. No tenemos margen ahora para poder abrir eso sin ser suicidas, porque nos van a obligar a estar a 2 metros unos de otros. ¿Qué clase de bar sería ese, no? ¿Qué clase de rentabilidad en un bar donde abrimos solo mediodía y trabajan 12 personas? Tengo que pensar en el medio-largo plazo. Por muchas ganas que tenga de que esto se empiece ya y de que cambie todo ya. Y en cambio, en el restaurante gastronómico, que por ejemplo
tengo un aforo por metros de 205 personas y donde trabajamos para 30, no tendría ningún problema, pero ¿dónde estarán esos 30? ¿Qué capacidad van a tener para pagar lo que cuesta un gastronómico, sin contar que la mitad de nuestra clientela es extranjera? Es decir, Eso te iba a preguntar, ¿qué porcentaje tenéis en el gastronómico de extranjeros? Más o menos. Pues es alto, ¿no? Dependiendo en algunas épocas del año llega hasta el 50%. Afortunadamente, como te comentaba antes, tenemos muchísimo público local, cosa de la que estoy tremendamente orgulloso. También hay que pensar en abrir los espacios porque necesitamos oxígeno, necesitamos respirar, pero hay que buscar esa cautela y hay que buscar ser cauto para poder llegar al inicio de la carrera, que no será ni ahora ni dentro de 6 meses, con un poco de oxígeno y con fuerzas también, porque aparte de la capacidad económica que podamos tener las empresas, está la parte moral, ¿no? Está la parte esa de estar dándote cabezazos contra la pared, o está esa reacción muy humana que tenemos las personas, de cuando los negocios no funcionan, empezar a cambiar absolutamente todo. Y realmente no es una cuestión de cambio, es una cuestión de aceptación, porque muchas veces tú no puedes cambiar absolutamente nada. Lo que sería deseable cambiar no está en tu mano cambiarlo. Y como solo podemos sentirnos vivos cambiando las cosas, pues al final acabamos cambiando todo, nos hundimos moralmente y económicamente. Es una situación que hay que plantearse con muchísima cautela. No sé, mi opinión, que no está basada en muchos datos, porque por desgracia no disponemos de ellos nadie, ¿no? Pero yo creo que restaurantes como el tuyo, restaurantes gastronómicos van a tener pocos problemas en comparación con otros a la hora de que la gente los visite, ¿no? Yo me he puesto a revisar y en los años 20 los restaurantes estaban llenos, pese a la gripe. En la posguerra española había grandes restaurantes, pocos, pero había grandes restaurantes. En la Segunda Guerra Mundial también creo que para ese sector de aficionados y con un poder adquisitivo medio alto, creo que dinero va a haber y que las ganas de salir, si yo me encuentro entre esos aficionados, vamos, yo estoy loco por poder ir a todos. O sea, creo que incluso algunas oportunidades que hasta hace tiempo estaban cerradas para algún tipo de cliente español, que le era un poco más difícil, quizá en este momento va a poder hacerlo, ¿no? Pero yo en ese aspecto estoy menos preocupado que por otro tipo de negocio que sí tiene que ver con el mundo de las barras y con toda esa cultura popular, que eso sí que son decenas de miles de negocios en decenas de miles de barrios y de ciudades, donde probablemente la alternativa a corto plazo sea más complicada. Pero yo creo que en los grandes restaurantes veremos más pronto que tarde de nuevo los llenos, ¿no? Yo confío en ello. Es cierto, pero hay fases que tienen que pasar todavía. Todavía tenemos que socializarnos, que la gente considere seguro, porque no hay que perder de vista que durante estos 2 últimos meses parecía que en el único sitio donde te podías contagiar era en un bar o en un restaurante. Hemos obviado que el contagio es algo totalmente casual y que puede ocurrir, pero hemos estado demasiado expuestos y hemos sido demasiado el centro de atención y creo que eso tampoco nos ha beneficiado para nada. Uh-huh. Un par de cuestiones más. Bueno, veo las encuestas, lo que ha ido contestando la gente, te lo traslado por si te merece algún tipo de comentario. La primera pregunta es, ¿crees que los clientes, respecto al tema de la calidad, hablábamos del producto, dicen, están dispuestos a pagar más por ella? Dicen, el 61% dicen que sí. Se fijan más en el precio, el 22% dicen se fijan más en el precio. Piensan que la diferencia precio-calidad es poco apreciable para la mayoría, 17%. Y sobre la segunda pregunta que les hacíamos es, ¿crees que la utilización de producto local o de proximidad, había 3 alternativas? Solo es viable para algunos tipos de restaurante, lo contesta el 19%, debería ser una realidad en todos los formatos, lo dice el 66%, no se deben crear falsas expectativas en torno a él, lo dice el 14%. Este es el resultado en este momento de las encuestas que os habíamos puesto y que venís contestando. Creo que Ricard, al menos en mi pantalla, ha desaparecido.
No sé No, si se ha bueno, caído. Ah, vale, vale, es que ya te había dejado de ver. Bueno, perdón, debe ser algún problema técnico, pero bueno, si estás ahí, tu voz melodiosa ya me calma como la trompeta de Chet Baker, así que ¿algún comentario respecto a esto? sí, mira, yo también, y voy a incidir un poquito en esto, nosotros nos hemos dado cuenta en los 2 últimos años que había que hacer una labor didáctica también con el producto. Así que podríamos acuñar una frase que es que, aparte de ser bueno, hay que parecerlo. Es decir, que hay que hacer una función pedagógica con el producto, hay que saberlo poner en valor, hay que contarlo y hay que convencer a la gente de que es bueno porque el resultado va a ser bueno. No podemos engañar absolutamente a nadie. Las apreciaciones que ponen en la última, no hay que vender motos que no sepas llevar y cada uno tiene que buscar el valor en sí mismo. Todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Creo que es el momento de incidir en la fortaleza, de construir los nuevos proyectos erigiéndonos en esas fortalezas y por las debilidades que teníamos ahora mismo no van a tenerse en cuenta. Quiero decir, yo por ejemplo, y pongo como ejemplo, una de mis debilidades es que hablo inglés chapuceramente, ¿no? Podría haberme pasado los 2 meses de cuarentena aprendiendo inglés, pero también me serviría poco porque ahora no voy a tener clientes ingleses durante unos cuantos meses. Quiero decirte, tengo otras fortalezas que son las que quiero desarrollar y en las que voy a intentar erigir todos los que tengo delante porque sé que voy a morir por ellas y voy a luchar por ellas, ¿no? O sea que evidentemente tenemos que centrar todo lo que hagamos a partir de ahora, como siempre, en las fortalezas y en los valores que defendemos. Yo creo que eso es importantísimo. El triángulo educación, cocina, agricultura, ¿te parece que puede ser realmente revolucionario si somos capaces de conectarlo? Sí, sería la leche. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Mira, yo estos 2 meses he estado haciendo directos solo para la gente de mi pueblo, que es un pueblo de 900 habitantes. Me curraba un curso de 2 o 3 horas todos los sábados y cocinábamos 80 o 90 familias. El 80% de cosas que hemos hecho han sido verduras, porque y la gente me llamaba, me ponía en el grupo privado que hemos hecho de Facebook diciendo, mi hijo ha comido esto, no me lo puedo creer, ha comido zanahorias, ha comido aguacate, ha comido judías verdes, ¿cómo es posible? Es una cuestión educacional, evidentemente, y es una cuestión de contexto también, de generar el contexto adecuado para que la gente acepte los productos de una manera conveniente, ¿no? Yo creo que, evidentemente, ese triángulo te lo compro. Bueno, y se trata también de no abrumar. Yo lo cuento por una anécdota, una experiencia personal. En mi casa teníamos huerta cuando yo era pequeño y la obsesión por que comiéramos el producto de la huerta, que como bien decía Ricard, cuando hay y hay que comerlo todos los días, acabó haciéndome una especie de prófugo del verde, hasta que ya pasaron los años y otra vez me reencontré y ahora amo profundamente el verde, pero de tanto insistir reconozco que hubo una época en la que salía corriendo cada vez que veía unas acelgas o veía cualquier tipo de judía verde o cosas de este tipo. Bueno, vamos Te a ir creo. terminando. Ricard, la historia podía haber sido muy distinta porque en realidad llevamos una hora hablándoles de, piénsenlo así, de un trompetista que abandonó y de un hombre que se llama Tony Misiano, que suena más a protagonista de una serie sobre la mafia de Nueva York que a un Pero agricultor Sofía, de la Horta Valenciana. sí, sí. Y los dos han dado lugar a esta relación simbiótica en la que uno ha mejorado su conciencia profesional, su orgullo, está haciendo grandes productos y el otro pues está haciendo también una cocina de bandera. Así que yo no tengo nada más que darle las gracias a Ricard porque nos ha dedicado este tiempo, por lo que socializa y cuenta de todo lo que investiga y por ese ejemplo a la hora de defender con cabeza lo suyo, el territorio, su gente, sin extremismos ni planteamientos irreales. Así que, Ricard, a ver si Gracias. nos vemos pronto en tu casa, Espero. cuanto antes. Así que, bueno, cuando tenga que ser. Y para todos los demás, esta es la suya, esta es la vuestra. Nos vemos aquí mañana por la mañana. Martín Berasategui, José Andrés, Luis Alberto Lera, Carmen Ruscalleda, todos esos que van a seguir en este pelotón, en esta serpiente multicolor de la cocina en la que hemos convertido este Gastronómica Live.
Disculpas a los asistentes cuyas preguntas no he formulado, pero no hubiera sido posible. Y, como siempre, recordarles antes de irme que todo esto está también disponible en unas horas en la web de Gastronómica para que lo puedan consultar con el humeante café de la mañana. Así que hasta mañana. Un saludo, Ricard. Tuya es la cámara, despídete y nos vemos. Saludo a todos. Cuidaos mucho.